Bienvenidos, antes de comenzar quiero agradecer a todos aquellos que me están siguiendo hasta el día de hoy y si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales para que puedas saber cuando esté subiendo más de tus dramas favoritos. En Cupido Narrador y nada más que decir, comencemos. Este hermoso drama que ha enternecido el corazón de muchos comienza con la historia de So Ji-fen, que perdió a sus padres en un accidente automovilístico a la edad de 7 años. El impacto del accidente hizo que sufriera una pérdida de memoria y otras secuelas como sonambulismo y el no poder subir a un auto. Quien la cuidó como una hija fue la mejor amiga de sus padres, Su Si-hye. Allí conoce a Soo Mun-jun, hijo de Su Si-hye, que es 2 años menor que ella. Este es sobresaliente en sus estudios, siempre cuida de nuestra chica, pero a medida que crecen estos dos siempre están discutiendo. Por otra parte, Sun Yan-fen es una chica distraída, muy buena cocinando y siempre queriendo salir de la mira de su hermano. Pero pareciera que es algo imposible que nuestro Soo Mun-jun se aleje. Deben estar en contacto en todos lados. Incluso nuestro chico va a la misma clase que Sun Yan-fen para cuidar de ella porque dice que sus padres le delegaron cuidarla para que no tenga ningún enamorado. Soo Mun-jun siendo una figura famosa en el colegio, pero él solo tiene ojos para quien todos piensan que es su hermana. Nuestro chico juega al baloncesto, le pide a Sun Yan-fen que vaya a verlo jugar, donde ella se niega, pero justo aparece la visita de su amigo Kim Xiao, siendo que nuestra chica le gusta a este chico. Ella acepta ir. Ya de paso le hace algunas galletitas haciendo que nuestro chico se ponga celoso con la charla de su amigo y Sun Yan-fen. Van al juego donde parece que va ganando el equipo de Soo Mun-jun. Muchas admiradoras alientan este equipo. Incluso nuestra chica hizo un cartel para alentar a su hermano. Aparece una chica, Lian Si-hyu, donde Sun Yan-fen piensa que le gusta a su hermano, por eso está allí, pero ella simplemente pareciera que fue a ver el partido, pero la veremos que conocerá a su hermano e intentará acercarse a él. Nuestra chica siempre llega tarde a todos lados y deberá tomar clases de apoyo para poder mejorar sus calificaciones. Llega tarde a las clases de ayuda, entonces Sun Yan-fen se quedará aún más horas para estudiar. Al ver nuestro chico que llega tarde a estudiar, le va a buscar llevándole algo de comer. Soo Mun-jun ve el esfuerzo que ella está haciendo, le entrega unos cuadernos de apoyo para que ella los estudie y se prepare para los exámenes definitivos, haciendo que nuestra chica se ponga muy feliz. La rutina es la misma de estos chicos. Nuestra chica le cocina porque sus padres están de viaje constantemente por negocios. Aunque algunos días nuestra chica debe hacerle al chico alguna comida no muy de su agrado, porque nuestra chica se puso la meta de mejorar sus estudios e ingresar a la universidad. Como ya es de conocer, nuestra chica es muy distraída, se dispone a estudiar, donde nuestro chico le recuerda que está con unos calzados que no son para estudiar y se olvida de sus apuntes. Aún así, no pierde la costumbre de llegar tarde. Allí conoce a Lee Tae-soo, que se hacen amigos muy pronto por su personalidad muy frágil. Y es muy bueno con ella. Desde la clase se encuentra Soo Mun-jun practicando inglés con sus compañeros. Ve el acercamiento de estos dos y repite palabras para agredir a este chico. Aunque ninguno de los dos se da cuenta de esta situación, ahí quedó nuestro chico con sus celos al no poder hacer nada. Lee Tae-soo, el nuevo chico de la clase, ingresa al salón porque serán compañeros, diciendo que es muy tímido y le cuesta hacer amigos, cosa que ya no le agrada a nuestro Soo Mun-jun. Llega también otra chica que es Liu Si-hyu, donde dice que ella es muy bella y ya fija su mirada a nuestro chico, donde ella plantea al profesor que sus compañeros cambien de lugar. Cada uno se sienta con quien quiera. Todos están de acuerdo con la propuesta de esta chica. Así, Soo Mun-jun termina sentada con la chica nueva y Sun Yan-fen sentada con su nuevo amigo. Desde este momento, nuestra chica comparte momentos con este chico que es su nuevo amigo. Lee Si-hyu, la compañera
nueva trata de conquistar a nuestro chico haciéndole regalos, pero este le rechaza. Nuestra chica le cuenta a su amigo de sus desafíos y este le dice que piense en quienes sufren más que ella. A nuestra chica le fue mal aparentemente en sus calificaciones. Su Moon al ver la tristeza de ella la abraza tratando de animarla. Donde nuestro chico ve que se equivocaron en sus correcciones, al día siguiente nuestro chico le comunica esto a su profesor, reconociendo que se equivocó en las notas que le dio a nuestra chica, aclarando todo esto, que si ella sacó muy buenas calificaciones, que se había esforzado estudiado previamente. En muestra de agradecimiento, nuestra chica le hace algo de comer a su hermano. Al día siguiente nuestro chico, con la persistencia de que nuestra chica vuelva a sentarse con ella, le dice que olvidará todo siempre que le obedezca, cosa que nuestra chica no acepta. De repente aparece la nueva chica. Nuestro chico, para molestar a su hermana, le sube a la bici a su compañera dejándola a ella atrás. Liu Xiuqiu, impresionada pero más que feliz, se sube y se va con nuestro chico. Ya nuevamente nuestra chica vuelve a llegar tarde a clase. Su profesor le vuelve a regañar diciéndole que debe tomar clases de apoyo. Entonces su nuevo amigo le dice al profesor que él le va a ayudar, quedando esta vez su Moonshut atrás por no ofrecerse a tiempo. Sun Yanfen y su amigo estaban siendo observados por nuestro chico celoso que hacía que limpiaba el salón de clases. Llega así su amigo a decirle a Sun Moon para ir a jugar baloncesto, cosa que se niega diciéndole que vaya él solo. Al no ser poco, viene otro compañero queriendo ser atento con la hermana de nuestro chico, le da algo de tomar. Sun Moon luego que se encuentra solo con este chico, le dice que no se acerque a nuestra chica, que se lleve lo que le dejó en la mesa a Sun Yanfen. Este chico de mal ánimo hace lo que le pide Sun Moon. A la hora del almuerzo, Sun Yanfen con su amigo Letisu estaban comiendo, mientras que en otra mesa estaba Sun Moon, su amigo y la compañera nueva. Nuestro chico celoso no dejaba de mirar a nuestra chica, donde este veía que eran muy cercanos. Entonces nuestra chica le dice que no le dé importancia. Cuando estaban haciendo ejercicio, nuestra chica se siente mal. Todos tratan de ayudarla, hasta que llega Sun Moon al rescate de su hermana. La alza llevándola para que le vea un médico. Y como siempre, nuestra chica le dice que no se entrometa, ya que este quería saber la condición de ella. Nuestro chico, pensando en la noche cómo hacer para que nuestra chica deje de tomar clases de apoyo con su amigo, contacta a Liu Xiuqiu, la nueva compañera que le dará clases de apoyo. En la mañana nuestro chico se presenta con su compañera y se sienta a la misma mesa con nuestra chica y su amigo, no siendo de mucho agrado para nuestra chica, que le sigue a todos lados, incluso en ese lugar. Como muchas noches, nuestra chica se encuentra sonámbula. Su Moon está siempre al pendiente de nuestra chica para que nada malo le ocurra, donde va a acostarla y la protege de que no se haga daño, estando dormida. Por eso muchas veces nuestro chico duerme al lado de su cama. Estando ya en el colegio, el amigo de nuestro chico le invita a nuestra chica que vaya con ellos a comer hot dog, cosa que para Sun Moon ya no es de mucho placer, porque él sabe que Sun Yanfen le gusta a su amigo. Nuestra chica le invita también a su amigo, pero esto, al ver la cara de nuestro chico, le rechaza y van los tres a comer hot dog. Ya comiendo, nuestra chica, muy contenta con el chico que le gusta, hace que Sun Moon se ponga celoso de su amigo por las atenciones que le da a nuestra chica a Kim Xiao. Estando ya en la casa, nuestro chico comienza con sus dolores estomacales. Nuestra chica ve a Sun Moon acostado y como siempre es cariñoso con él, pero se percata de que está con fiebre, tratando de cuidar de él. Así, al día siguiente, nuestro chico sigue enfermo. Nuestra chica, ya por salir a tomar sus clases, le dice que se muere, que si sale, cuando vuelva va a encontrar solo su cuerpo sin vida. Nuestra chica se preocupa, le prepara algo de comer y no sale a su cita.
Nuestro chico, sabiendo que nuestra chica, a pesar de todo, necesita las clases, prepara unos apuntes para que ella pueda estudiar. Llegó la noche, nuestra chica se entera de que su amigo está en el hospital. Ella, muy preocupada, se va corriendo a ver a su amigo. Su Mushu trata de saber qué está pasando, aunque nuestra chica solo la deja preocupada. Yendo tras de ella, nuestro chico ve e intenta persuadir a nuestra chica. Ella le dice que va a hacerle compañía a su amigo que está en el hospital. Entonces su Mushu le lleva que en el apuro perdió un calzado por el camino. Su Nianfen se entera de que su amigo tiene problemas en el corazón de alto riesgo, que sufre ya hace mucho tiempo. Llega a su casa, allí ella le agradece por todo lo que hace por su amigo, pero nuestro chico no quiere que ella sea muy cariñosa con él, porque hace renacer sus sentimientos hacia ella. Van nuevamente a visitar al amigo de Sun Yanfen para poder repasar lo que se ha dado en clase, ya que este chico seguirá internado hasta que su condición mejore. Su Munjun está ahí escuchando a estos amigos, entrometiéndose en todo para molestar a nuestra chica. Nuestro chico le gusta que Sun Yanfe sea solo cariñosa con él. Por eso cuando está con ella disfruta su compañía. Llegó el momento en que el amigo de nuestra chica debe viajar para que pueda recibir un tratamiento, donde nuestra chica va al aeropuerto y llega como 2 horas antes de que viaje su amigo, esperando el momento de despedirlo. Cuando ingresan a la universidad, Sun Yanfen decide postularse para la escuela de medicina. Conociendo a una chica popular, Hou Qinxue, se acercan a nuestra chica para entablar una conversación, pero todo es porque ella quiere tener un acercamiento con nuestro chico, pero como es de esperar, Su Munju la ignora. A pesar de que Su Munju le hace la vida imposible a Sun Yanfen, cuando está enfermo es como un niño tierno, ya que le gusta que nuestra chica le atienda. Nuestra chica y su compañera ayudan a un gatito que está atrapado. Entonces, momentáneamente, nuestra chica lo tiene este gatito en su casa. Este animalito le sigue por la casa a nuestro chico, mientras levita, pero ya no podía huir más, donde termina cayendo, lastimándose él. Nuestra chica se ríe de la situación, teniendo que atenderle, aprovechando esta situación para que sufra aún más nuestro chico por rechazar al gatito. Desafortunadamente habrá una villana en esta historia, y esta será la chica que está obsesionada con Su Munju. No te vayas sin antes querer saber quién es. Nuestra chica fue acusada por maltratar a los animales por un video malintencionado sobre el gatito que ella rescató. Entonces ahí entra en acción nuevamente nuestro chico para que todo se aclare. Estando en la práctica de baloncesto, hay un percance con los jugadores donde aparece Aoyangshu, el sponsor donde juega nuestro chico, también hermano de esta chica que está enamorada de nuestro chico. Este personaje contacta a nuestra chica para que sea su asistente, pero ya con algunas intenciones ocultas que ya lo sabremos más adelante. Vemos a nuestra chica llorando porque supo que el chico que le gustaba tenía ya novia y que ella no estaba en su lista de posibilidades. Ahí vemos nuevamente quién está siempre a su lado, que es nuestro chico, consolándola. En la reunión de trabajo de nuestra chica, su jefe supo de los deseos de Sun Yanfen, que su amigo encuentre una cura. Le plantea que ella esté en un proyecto que le ayudará a su amigo con su enfermedad. Aparece la hermana de este personaje, muy enojada por incluir a nuestra chica en las responsabilidades importantes de la empresa. Esta chica le invita a su cumpleaños. La historia se complica cuando esta chica, obsesionada con Su Munju, le hace creer a Su Shifen que sus padres biológicos murieron por culpa de los adoptivos, donde nuestra chica descubre parte de la verdad de su vida. Nuestra chica entra en una crisis profunda al enterarse de la verdad. Nuestro chico va a su rescate. Entra
en una situación realmente desconsoladora. Esta situación la hace alejarse de su familia y su Munju, ya que también ella se entera que nuestro chico gusta de ella. Sun Yanfen, sumergida en la vida de adulta, tiene que valerse por sí misma, ya que no quiere tener nada que ver con la familia que la recibió desde niña hasta saber la verdad de su vida. Su Munju va a buscar a nuestra chica, pero la ve con su amigo que había regresado de su viaje. Así su amigo la recibe en su casa. Entonces nuestro chico va en busca de ella, pero ella no quiere regresar a su casa. Estando ya de regreso en la casa de su amigo, lo ven tirado en el piso, entonces lo llevan a emergencia. Ya estando nuestra chica sola, recibe la visita del amigo de nuestro chico, encontrándose triste porque había cortado la relación con su novia porque le había engañado. Nuestro chico se entera de esta visita, le va a ver diciéndole que él solo la puede cuidar donde ella previamente había tenido una caída. Esto hace que se preocupe, buscando hacer para nuestra chica un reloj donde él es avisado si nuestra chica está en problemas. Sun Yanfen, no de muy buena gana, acepta su regalo, realiza su mudanza con la ayuda de nuestro chico. En su trabajo siempre le dan más trabajo de lo merecido, mientras su jefe la vigila desde lejos con alguna ilusión hacia nuestra chica. Nuestra chica, muy cansada de su vida de adulta, llega a su nueva casa, pero no anda el ascensor y de repente aparece, al subir las escaleras aparece su chico a ayudarla. Ahí repentinamente su Munju le dice que ella sea novia, pero nuestra chica se asusta y dice que fingirá no haber escuchado nada ingresando a su nuevo hogar. Nuestro chico, preocupado por la seguridad de nuestra chica, más aún por la noche. Nuestro chico, que siempre está tratando de acercarse a nuestra chica, trata de ser cariñoso con ella, pero Sun Yanfen huye del momento incómodo. En su trabajo, su supervisora le pide para ir en auto con ella y esta le dice que no puede subir en el auto. Entonces ella se desmaya. Nuestra chica llega entonces al hospital. Allí está, cuando se despierta, está Su Munju. Como también después llega su amigo, ahí renace nuevamente los celos de nuestro chico, ya que este amigo le llevó naranjas, pero nuestro chico no los quería probar haciéndose el difícil. Viendo a nuestra chica de sus celos, trata de ser cariñosa con él, para que se le vaya su enojo. Ya cuando nuestra chica estaba mejor por regresar a su casa, llega su amigo de visita trayéndole flores. Ahí nuestro chico, nuevamente con sus celos, tratando de disimular. Nuestra chica trabaja arduamente para buscar una cura para su amigo. Llega un momento de distracción, van a un baile, aparece nuestro chico que la cubre con su saco porque la ve muy hermosa. La invita a bailar como nunca. Disfrutan esta hermosa velada entre ellos dos. Y llega este momento tan inesperado entre ambos, donde, ¿qué piensan ustedes que puede pasar? Llega el beso entre ambos. Mientras nuestra chica estaba allí en la fiesta, se encontró con el amigo de Sun Munju que parecía estaba algo pasado de alcohol y la acaricia. Esto lo ve nuestro chico haciendo que se enoje con nuestra chica, alejándose de ella por un tiempo. A nuestro chico pareciera que no le iba muy bien porque le despidieron del trabajo, quería emprender pero no tenía el dinero para hacerlo. Tiene un encuentro con nuestra chica, le pide nuevamente que sea su novia, pero ella lo rechaza. Allí al despedirse se dan un beso nuevamente. Así que nuestro chico hace todo lo posible por encontrar la manera que nuestra chica la acepte como novio. Pareciera que esta vez sí lo logró, donde tiene una velada romántica con ella. Sun Yanfen deja la profesión de médica y ve de emprender, ya que ella era muy buena cocinando, pero nada les estaba saliendo bien porque clausuraron su local.
Alguien al parecer no quería que le saliera nada en sus proyectos. Esta persona maliciosa la invita a nuestra chica a su casa para hacerle nuevamente un mal, pero al final todo se aclara donde le piden perdón. Llegó el día en que nuestro chico le da una sorpresa a nuestra chica. Este le propone matrimonio. Claro, después de todo lo que han pasado juntos, ella acepta. Se dan el feliz y esperado beso nuevamente.